Cuando mi hermano menor, Javier, vino a visitarme desde Barcelona, se quedó paralizado en medio de una casa que solía estar llena de risas. No había sillas, ni mesa, ni la foto de mi marido en la pared. No había el familiar olor a comida, solo el zumbido frío de una nevera vacía y la respiración débil de una madre que ha vivido 70 años. Javier se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos. «Sofía, ¿estás viviendo así con una pensión de 4.000 euros cada mes?» Antes de que pudiera responder, Mateo, mi hijo, salió de la otra habitación, con los brazos cruzados, y dijo con una voz plana, como si estuviera declarando un hecho: «Le doy toda la pensión de mamá a mi mujer. Ella la gestiona mejor que mamá». El aire en la casa se congeló. Javier permaneció quieto durante unos segundos. Luego se quitó lentamente la chaqueta. La dobló con esmero, con los ojos de una calma que rozaba lo aterrador. Y lo que hizo a continuación paralizaría a Mateo y convertiría esta casa en la escena de un crimen de la verdad. Si todavía estás escuchando, dime desde dónde estás viendo esto. Cada comentario que dejas es una marca más en este viaje. Y si esta historia te ha conmovido, no te olvides de darle a me gusta para que pueda llegar aún más lejos. Soy Sofía Vargas, 70 años. Viuda, viviendo en un pequeño chalet en las afueras de Sevilla. Este lugar de 2 plantas fue donde mi marido Rafael y yo construimos nuestra vida, con un patio lleno de geranios que él cuidaba cada mañana. Después de que Rafael falleciera, viví sola durante más de 10 años, dependiendo de una pensión mensual de 4.000 euros por mis 42 años, como jefa de enfermería en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Nunca imaginé que a esta edad, en el sur de España, podría pasar hambre. Cuando Javier cruzó la puerta, vi la confusión en estado puro en sus ojos. Dio una vuelta por el salón, escaneando como si buscara algo familiar. El sofá de tela gris que solía estar bajo la ventana. La mesa de comedor de roble que Rafael y yo compramos cuando nos casamos. La foto de nuestra boda en el pasillo. Todo había desaparecido. Abrió la nevera, vacía. Solo un cartón de leche caducado, media pastilla de mantequilla y un paquete de fideos instantáneos. La cocina estaba helada, sin olor a café, sin el sonido de la tostadora, sin señales de vida en la casa que una vez había sido el lugar más llano. Javier se volvió, con la voz áspera. «Sofía, ¿dónde estás? ¿Dónde está la hermana que conozco? Dime qué está pasando aquí». Solo pude apretar los labios. Cualquier excusa se sentía pequeña bajo la mirada de la persona que una vez me llamó la hermana mayor más fuerte del mundo. No tenía fuerzas para explicar. Solo miré a mi alrededor, a la casa vacía, y me pregunté, ¿cómo dejé que llegara a esto? Entonces apareció Mateo. Mi único hijo, ahora con 38 años, salió con una postura segura y una sonrisa delgada. Javier lo miró, esperando una explicación, y Mateo dijo en un tono tan casual que era escalofriante: «Le doy toda la pensión de mamá a Clara. Ella la gestiona mejor que mamá. Mamá solo necesita descansar y mantenerse al margen de los asuntos de dinero». Javier parpadeó, atónito. Me miró, esperando mi reacción, pero yo me quedé allí, demasiado agotada para discutir. Mateo se sentó, se sirvió un vaso de agua mientras yo veía cómo mis delgadas manos comenzaban a temblar. Sabía que Javier quería estallar, pero en su lugar, se quitó lentamente la chaqueta, la dobló con esmero y la dejó sobre la mesa. Sus ojos estaban peligrosamente tranquilos, el tipo de calma que precede a la verdad. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Vamos a hablar, pero no de la manera que crees». Nadie en esa casa entendió que ese momento era el punto de partida para darle la vuelta a toda mi vida. Antes de que llegara Javier, había vivido 13 meses de infierno en mi propia casa. Después de que Mateo perdiera su trabajo, él y su esposa Clara se mudaron por unos meses para ahorrar en el alquiler. Yo me lo creí. Todavía recuerdo el día en que se instalaron. Clara sonriendo dulcemente diciendo: «No te preocupes, mamá. Ayudaré con la cocina y la limpieza. Seremos como una gran familia». Le creí. Me lo creí todo. Pero unos meses se convirtieron rápidamente en nos quedamos. Pronto, me empujaron fuera de mi propio dormitorio principal para hacerles sitio. Me mudé a la habitación más pequeña, diciéndome que eso es lo que una madre debe hacer. Luego comenzó. Clara sugirió que le diera mi tarjeta del banco a Mateo para que se sintiera útil. Dudé, pero al ver a mi hijo desplomado en el sofá, con la cabeza gacha, los hombros temblando por el peso del desempleo, no pude decir que no. Le entregué la tarjeta, y con ella, mi libertad financiera. Al principio, las cosas parecían ir bien. Las facturas se pagaban a tiempo. La nevera estaba llena.
Mateo incluso me dio 50 euros y dijo, cómprate algo bonito. Pero unas semanas después, la contraseña de la cuenta fue cambiada y ya no pude ver los extractos. Cuando pregunté, Mateo se rió. No te preocupes, mamá. Yo lo gestiono mejor. A los mayores los estafan mucho. Déjame encargarme. Quise creerle, así que me callé. La comida empezó a escasear. Las cosas que me gustaban desaparecieron. Pollo, salmón, fruta fresca. En su lugar había fideos instantáneos, galletas y lo que Clara llamaba una cena ligera. Cada vez que preguntaba por qué, ella decía, a tu edad, comer menos es saludable y los productos frescos son caros. No me di cuenta de que me estaban matando de hambre a propósito. La casa fue despojada poco a poco. El sofá donde Rafael leía el periódico, la mesa de roble donde celebrábamos la Nochebuena, la foto de la boda, los recuerdos de toda una vida de trabajo, todo se fue para cubrir gastos. Así que empecé a tomar notas. Escondí un pequeño cuaderno en un cajón viejo donde anotaba fechas, cantidades y lo que había desaparecido. También escondí un teléfono de repuesto solo para fotografiar y grabar conversaciones cuando sabía que algo andaba mal. Pensé que estaba siendo cautelosa. Como solía decir Rafael, nadie te protege mejor que tú misma, Sofía. Pero, sinceramente, solo quería creer que si algo pasaba, al menos tendría pruebas y una delgada esperanza de que alguien se diera cuenta de que me estaban consumiendo. Ese alguien resultó ser Javier. Javier siempre ha sido perspicaz. Después de que Rafael falleciera, llamaba a menudo, pero durante más de medio año, esquivé sus llamadas, siempre diciendo que estaba ocupada o bien. Tenía miedo de que si venía, viera lo que yo no podía afrontar, pero vino de todos modos. Y lo que vio en esta casa, el vacío, el frío y mi rostro demacrado, le dijo que no era solo una mala racha. Recuerdo ese momento como una fotografía. La luz tardía del día cayendo a través de la ventana sobre el suelo desnudo, y Javier diciendo en voz baja, Sofía, esto ya no es un problema familiar, esto es un delito. Sacó su teléfono y llamó a las dos personas en las que más confiaba, el abogado Arturo Valdés, viejo amigo de Rafael, y la doctora Elena Ortiz, una geriatra con la que había colaborado en un programa de cuidado de mayores. No lo detuve. Simplemente me senté allí, con las manos entrelazadas, el corazón latiendo lento y pesado. Desde el momento en que Javier colgó, supe que mi vida silenciosa y sumisa había terminado. Hoy, cada palabra y cada cicatriz invisible saldrían a la luz. Unos minutos después llamaron a la puerta. Javier se volvió hacia mí, con la voz firme pero amable. Hermana, hoy es el día en que esto termina. Te convirtieron en una sombra, pero voy a hacer que vuelvas a ser tú misma. Me agarré al borde de la silla, mirando la casa vacía. Por primera vez en meses, el aire se sentía diferente. No el olor frío de una nevera vacía, sino el aroma de la esperanza que se abría paso. Levanté la cabeza, enderecé los hombros y solté un largo suspiro. De acuerdo, dije, con la voz baja pero clara. Si la verdad necesita ser contada, la contaré. Desde el principio, desde el día en que pensé que mi amor podría arreglarlo todo. Y así, en una casa vacía en Sevilla, comenzó mi historia. La historia de una madre que amó tanto a su hijo que se perdió a sí misma, y el viaje para reclamar su vida de su propia confianza mal depositada. Una vez creí que si trabajaba duro, y vivía con decencia, la vida me devolvería la justicia. A lo largo de 42 años como enfermera en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, trabajé en innumerables turnos de noche, con sirenas estridentes y manos que se enfriaban en las mías. Estaba acostumbrada al olor a antiséptico, al chirrido de las ruedas de las camillas sobre las baldosas, a las luces blancas cayendo sobre rostros que esperaban ser salvados. La gente solía preguntarme, Sofía, ¿no te dan miedo los turnos de noche? Yo sonreía. Le temo a la oscuridad, pero temo más no estar allí para ayudar a alguien a superarla. Empecé en el hospital a los 28 años, 2 años después de casarme con Rafael. Él era ingeniero de caminos. Yo trabajaba en horarios extraños, a menudo entrando al atardecer y volviendo a casa cuando salía el sol. Cada vez que llegaba a casa, me dejaba una cafetera caliente y una nota en la mesa de la cocina. Recuerda desayunar, te he dejado pan para la tostada. Nuestra vida era sencilla pero plena. Rafael no era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos eran amables, como si cada ápice de mi agotamiento valiera la pena. Entonces, una mañana de abril, con una lluvia fina cayendo, estaba entregando mi turno cuando recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado temblaba.
Señora Vargas, lo siento. Su marido ha tenido un infarto masivo. Hicimos todo lo que pudimos. Me derrumbé en el pasillo del hospital, el lugar donde había salvado tantas vidas. Pero esta vez, el que se fue era parte de mí. Cuando llegué, me dijeron que solo tuvo tiempo de decir una última frase al médico de guardia. Dígale a mi mujer que estoy orgulloso de ella. He llevado esa frase conmigo desde entonces. No recuerdo cómo superé los días que siguieron. El funeral pasó rápidamente. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos vinieron a dar el pésame y luego se fueron. Limpié la casa en la que solíamos reír y doblé camisas que aún olían a su colonia. Pensé que sin Mateo, podría no haber tenido una razón para levantarme por la mañana. Mateo tenía 22 años entonces, en su último año de empresariales. Tenía los ojos tranquilos y pensativos de Rafael. Volqué mi amor y mi dolor en él. Cada vez que iba a trabajar me decía, un turno más, una semana más, para que a mi hijo no le falte de nada. Hice más noches, recorté todos los gastos personales, apenas salía. Ni vestidos nuevos, ni tinte para el pelo, ni vacaciones durante casi 10 años. Todo para que Mateo pudiera graduarse e ir más lejos de lo que yo jamás podría. Recuerdo claramente el día de su graduación. Fui directamente del hospital al Paraninfo de la universidad, todavía con mi uniforme de enfermera que olía a alcohol. Cuando Mateo subió a recibir su título, recorrió la sala con la mirada y me encontró de pie al fondo, sonriendo con ojos cansados. Levantó el título en alto y gritó, «Mamá, lo he conseguido». Toda la sala aplaudió. Yo también sonreí, con las lágrimas cayendo antes de que pudiera limpiarlas. Por primera vez en años, sentí que mi esfuerzo había significado algo. Después de eso, Mateo consiguió rápidamente un trabajo en una conocida empresa de logística en la ciudad. Estaba orgullosa, era joven, capaz, lleno de promesas. Empezó a hablar del futuro, de casarse, de comprar una casa. Yo asentía, feliz y ansiosa a la vez. Todavía recuerdo la noche en que la trajo a casa. Clara Parker, la conocí en una conferencia de clientes. Dijo, está en marketing, inteligente y ambiciosa. Clara extendió la mano para saludarme, con una voz suave pero fría. Encantada de conocerla, señora Vargas. Era guapa, con el pelo castaño perfectamente ondulado, un vestido de seda color crema, un perfume caro. Su mirada me hizo sentir a la vez vista y juzgada. Mantuve una sonrisa educada, serví té y traté de creer que toda mujer moderna lleva un poco de orgullo. Esa noche, mientras fregaba los platos, le pregunté a Mateo, ¿estás seguro? Parece un poco fría. Él se rió. Mamá, es solo que es reservada. Clara perdió a sus padres muy joven. Ha estado sola desde que era una niña. Creo que te gustará. No quería decepcionarle. Pensé que tal vez solo necesitaba amor. Había leído en alguna parte que las personas que actúan con dureza son a menudo las que más temen ser heridas. Así que abrí mi corazón y di la bienvenida a Clara como la hija que nunca tuve. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña pero elegante en la iglesia del Salvador. Yo cubrí la mitad del coste de la boda, los ahorros de casi 20 años de turnos extra, porque quería que Mateo tuviera un comienzo hermoso. Recuerdo el momento en que tomó la mano de su novia, con los ojos brillantes como si el mundo acabara de abrirse de par en par. Yo me quedé en el pasillo de la iglesia, viéndolo salir bajo una lluvia de pétalos, sintiéndome feliz y vacía a la vez. El único hombre que amé yacía ahora bajo tierra fría, y mi único hijo comenzaba su propia vida. Después de la ceremonia, Clara me dijo, «Ya no tengo padres. ¿Podrías pensar en mí como tu hija?» Asentí, conmovida. «Por supuesto, Clara, eres familia». Ella sonrió, pero en esa sonrisa había un escalofrío fugaz. Los primeros meses después de la boda fueron pacíficos. Todos los domingos venían a comer, con pasteles o vino. Hablaban de planes de trabajo. Y a veces Clara decía en voz baja, «Espero que tengamos un bebé pronto para que no esté sola». Esas palabras me ablandaron. Empecé a imaginar a un nieto corriendo por el patio, con risas llenando los huecos entre mi soledad y yo. El tiempo pasó y todo parecía perfecto. Mateo ascendió. Clara era elogiada en el trabajo. Yo estaba orgullosa de ellos y mantenía mi vida sencilla hasta una tarde de diciembre. Mateo apareció pálido. Yo estaba preparando la cena cuando la puerta se abrió de golpe y él se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «¿Qué ha pasado?», pregunté con el corazón acelerado. Levantó la vista, con los ojos rojos. «Han hecho recortes de personal. Van a cerrar nuestra sucursal. He perdido el trabajo, mamá». Me quedé quieta. «Mi hijo,
el que prometió que cuidaría de mí, estaba desplomado frente a mí como un niño perdido. Puse mi mano en su hombro. No pasa nada, hijo. Es temporal. Eres bueno en lo que haces. Negó con la cabeza. Tengo la letra del coche, el alquiler del piso. Clara va a estar tan decepcionada. Oí el miedo en su voz. No el miedo al desempleo, sino el miedo a perder la imagen que Clara admiraba. Esa noche no dormí. Hice café y observé las luces de la ciudad. La preocupación por mi hijo crecía en mí como una marea. Como madre, nada duele más que ver a tu hijo desesperado. Pensé en mis turnos de noche, en mantenerme despierta para salvar a extraños. Y me dije, si pude salvarlos a ellos, puedo salvar a mi propio hijo. Al día siguiente, Mateo dijo que se mudarían a mi casa unos meses para ahorrar en el alquiler. Acepté de inmediato, sin dudarlo. En el fondo, una pequeña advertencia parpadeó, del tipo que tienes después de ver demasiadas tragedias en un hospital. Pero la aparté. Solo vi una cosa. Mi hijo me necesitaba. Y como siempre, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlo a levantarse. No sabía que en ese momento, con ese inofensivo asentimiento, abrí la puerta a una pesadilla que duraría más de un año, en la que perdería dinero, recuerdos y, finalmente, a mí misma. En aquel entonces, creía que si una madre amaba lo suficiente, la familia se mantendría unida. No sabía que algunos hijos no necesitan más amor, solo quieren el control total de lo que está en manos de su madre. Y ese fue el principio de todo. Solo unos meses, mamá. En cuanto encuentre un trabajo nuevo, Clara y yo nos mudaremos. Cuando Mateo lo dijo, sonó tan ligero como el aire, y yo, que llevaba noches sin dormir preocupada por él, asentí de inmediato. No tenía ni idea de que, a partir de ese momento, mi chalet de 2 plantas, el que albergaba mi vida y mis recuerdos con Rafael, dejaría de ser un hogar en el sentido que solía serlo. Recuerdo la mañana en que se mudaron. Mateo trajo unas cuantas maletas. Clara conducía un coche blanco de lujo con el maletero lleno de equipaje caro, tacones, bolsos y cajas de maquillaje. Sonrió, dulce como la miel. Gracias, mamá. Se está tan tranquilo aquí, como unas pequeñas vacaciones. Sonreí, intentando creer que mi nuera estaba realmente agradecida. Los llevé arriba, a la habitación que solía ser mía y de Rafael. Todavía olía a roble y a sol viejo. Mi intención era conservarla, pero Mateo puso una mano en mi hombro. Esta habitación es más grande. Deberías quedarte abajo por comodidad. Clara y yo necesitamos espacio para trabajar, y así es más fácil para mí cuidarte. Sonaba tan razonable. No discutí. Hice las maletas y me trasladé a la pequeña habitación del primer piso, que solía ser un trastero. Esa primera noche, Clara cocinó albóndigas en salsa de tomate, una receta que aprendí de la madre de una amiga de Huelva. Sonrió alegremente. Llevaba un delantal nuevo y me dijo que me sentara y me relajara. Verla moverse por la cocina me reconfortó. Imaginé a Rafael sonriendo en algún lugar, también. La cena fue encantadora. Hablamos de que Mateo estaba solicitando empleo en nuevas empresas, de empezar de nuevo. Dormí mejor que en meses. Pero la paz no duró. A la segunda semana, oí las quejas de Clara. ¿Compras este tipo de papel higiénico, Sofía? Mi piel reacciona. Luego, los utensilios de cocina son demasiado viejos. Cambiémoslo todo. Las cocinas de gas no son seguras. Dejó de llamarme mamá y pasó a Sofía. Cada vez que lo oía, me sentía expulsada de mi propia familia. Intenté mantenerme educada, limpiando, cocinando, haciendo la colada, incluso mientras me debilitaba. Un día, encontré a Clara abriendo la puerta de mi dormitorio sin llamar. Soltó una risita. Oh, solo necesitaba unas tijeras. No te preocupes, piénsame como una hija. Forcé una sonrisa, pero me dolió. Esa era la única habitación que quedaba que sentía como mía. Una tarde, mientras remendaba un viejo jersey, entró Mateo. Parecía agotado, con ojeras marcadas bajo los ojos. «¿Mamá?», vaciló. «Sé que guardas tu pensión en tu cuenta. Si me dejas gestionarla por ahora, no tendrás que preocuparte por las facturas, el IBI, los seguros. Puedo ayudarte a mantener las cosas organizadas para que puedas relajarte». Miré a mi hijo, el que lloró en mis brazos en el funeral de su padre, y mi corazón se ablandó. «¿Estás seguro, Mateo? No quiero ser una carga». Sonrió y me tomó la mano. «¿Confías en mí? Solo quiero que descanses. Déjame ser útil». Así que acepté. A la mañana siguiente, le entregué mi tarjeta del banco y le dije en voz baja el PIN. No me di cuenta de que estaba entregando la última llave de mi libertad.
La primera semana fue bien. Las facturas se pagaron, la nevera estaba llena, y Mateo me dio 50 euros. Sé que te gustan las flores. Ve al mercado. Necesitas una pequeña alegría. Sonreí. Quizás me había preocupado demasiado, pero a la tercera semana no pude acceder a mi cuenta bancaria. Cuando pregunté, Mateo respondió amablemente. Cambié la contraseña, mamá. El banco exige ahora doble autenticación. Yo la gestionaré. No tienes que preocuparte. Dudé. Luego asentí. Siempre pensé que confiar en mi hijo era lo correcto. Las comidas empezaron a cambiar. Ya no olía a asado ni a estofado de ternera. En su lugar, fideos instantáneos, galletas y bocados rápidos. Clara dijo. Demasiada grasa no es buena para la gente mayor. Deberías simplificar tus raciones. Esbocé una sonrisa delgada, incluso mientras mi estómago rugía cada noche. Una mañana, fui al mercado a comprar fruta. Cuando pasé mi tarjeta, la máquina dijo, fondos insuficientes. Me quedé helada. En toda mi vida laboral, nunca había oído esas palabras. En casa, le pregunté a Mateo. Habló rápidamente. Saqué algo para pagar una tarjeta de crédito. No te preocupes, lo devolveré pronto. Me quedé callada. No quería convertir la cena en una pelea. Mientras tanto, Clara empezó a aparecer con cosas nuevas. Bolsos de diseño, vestidos frescos, tacones de suela roja que solo había visto en revistas. Dijo que una amiga se los había regalado. Trabaja en un outlet. Sabía que los outlets no regalan cosas así, pero no dije nada. Seguí pensando que si me mantenía en silencio, las cosas mejorarían. Mateo también cambió. Vestía más elegante. Decía que tenía entrevistas. Cuando le preguntaba dónde, hablaba vagamente. Por la noche, me sentaba en mi pequeña habitación escuchando sus risas arriba. El sonido de un corcho de vino, la televisión. Me decía a mí misma, mi hijo sigue siendo feliz. Eso es suficiente. La comida siguió menguando. La fruta desapareció. La leche se volvió rara. Me acostumbré a una comida pequeña, o a dividir un paquete de fideos para que durara todo el día. Mi cuerpo se debilitaba, pero no hablaba. Temía más la soledad que el hambre. Tenía miedo de que si me quejaba, se irían, y la casa quedaría tan vacía como en los primeros años después de la muerte de Rafael. A veces, mis amigas llamaban para saber cómo estaba. Siempre decía, estoy bien, mi hijo ha vuelto a casa. Es maravilloso. Oía mi propia voz temblar, como si contara la historia de otra persona. Una tarde, me di cuenta de que la lámpara de latón que Rafael compró en 1985 había desaparecido. Cuando pregunté, Clara dijo despreocupadamente, la vendí, cableado viejo, nadie la usa. Saqué más de 100 euros por ella. Me quedé en silencio. Unos días después, la mesa de roble desapareció. Luego el juego de sofás. Luego nuestro marco de bodas. Miré a mi alrededor y solo vi las marcas de mis uñas en la pared donde solía colgar esa foto. Esa noche, mientras ellos salían a cenar con amigos, me senté sola en la cocina, mirando la habitación vacía. La bombilla amarilla se derramaba sobre la pintura desconchada, y en el reflejo de la puerta de la nevera vi a una anciana delgada con el pelo encrespado y un jersey con el cuello gastado. Intenté recordar la última vez que me oí reír, quizás la primera noche que se mudaron. Me senté allí mucho tiempo. Luego abrí el cajón y saqué un pequeño cuaderno marrón donde empecé a registrar cada detalle. La fecha, la hora, la cantidad de dinero, el objeto que desaparecía. Un viejo hábito de enfermera, anotarlo todo por si necesitas revisarlo más tarde. No lo consideré como una prueba. Solo pensé que si empezaba a olvidar algún día, todavía sabría lo que había pasado. Pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que el espacio vacío en mi vida se estaba ensanchando, como un corte que se extiende en silencio. Cada página era un objeto perdido, una pieza más de control arrebatada, y una parte de mi dignidad borrada. Esa noche, escribí una línea con tinta roja. 12 de junio. Perdido el marco de fotos de la boda. No sé si lo vendieron, pero seguro que perdí más que eso, y entendí que quizás todo había empezado a escapárseme de las manos. No recuerdo el día exacto en que empecé a sospechar. Solo que una mañana, cuando el sol apenas tocaba el marco de la ventana, decidí sacar un poco de efectivo para comprar fruta y flores para el altar de Rafael. Hacía mucho tiempo que vivía de las raciones que me daban. Me puse mi viejo abrigo, fui al cajero automático cerca del supermercado, introduje mi tarjeta y tecleé el PIN. La pantalla se iluminó y luego se detuvo en 37 euros. Creí que había leído mal,
Saqué la tarjeta, me limpié las gafas y lo intenté de nuevo. Lo mismo. 37 euros, cuando recibo una pensión de 4.000 euros cada mes, depositada automáticamente el día 10. Era solo el día 16. Me quedé helada frente a la máquina, con las manos temblando tanto que tuve que agarrarme al borde del teclado. Alguien detrás de mí me instó a darme prisa, así que incliné la cabeza, saqué la tarjeta y salí tambaleándome. El sol del mediodía era deslumbrante, pero sentía un frío como si acabara de salir de un tanatorio. Cuando llegué a casa, Mateo estaba viendo la televisión, con los pies sobre la mesa, con auriculares. Dejé mi bolso y pregunté directamente: Mateo, acabo de revisar mi cuenta. Quedan 37 euros. Explícamelo. No me miró a los ojos. Se quitó un auricular y se encogió de hombros. Saqué algo de dinero, mamá. Tuve que cubrir algunas deudas. No lo entenderías. Los tiempos son difíciles. Intenté mantener la calma. ¿Cuánto sacaste? Se giró, con los ojos afilados. ¿Puedes dejar de buscarle 3 pies al gato? Vives en esta casa, no te falta de nada y todavía te quejas. Eres una egoísta. Me quedé sin palabras. ¿Egoísta? Esa palabra fue como un cuchillo en el pecho. Yo, la que lo crió con manos callosas, la que hizo turnos triples para que pagara la matrícula, ahora llamada egoísta por mi propio hijo. Al día siguiente era el cumpleaños de mi amiga íntima, Magda, una antigua compañera del hospital. Durante 30 años, siempre habíamos intercambiado pequeños regalos, un ramo de flores, un libro. Le dije a Mateo: quiero sacar un poco de dinero para comprarle un regalo a Magda. Solo 20 euros. Él sostenía su teléfono. No se molestó en levantar la vista. No, estoy moviendo ese dinero. Ya no necesitas hacer regalos. Es suficiente con que sepan que estás arruinada. Me callé, no porque estuviera arruinada, sino porque sabía que no había nada más que decir. Mis comidas se redujeron hasta el punto del ridículo. Medio paquete de fideos instantáneos dividido en 2 comidas. Un poco de verdura hervida, a veces una galleta sobrante. Comía despacio, alargando cada bocado, para no sentir que me estaban matando de hambre. Una vez pregunté: Clara, ¿por qué no hay fruta, leche o carne últimamente? Ella esbozó una pequeña sonrisa sin levantar la vista de su teléfono. A tu edad, comer menos es más saludable. Demasiada proteína cansa el corazón. Solo pienso en ti. Sabía que era una excusa. Todas las noches pedían comida a domicilio. Pizza, sushi, pasta. Yo me sentaba en mi habitación y olía la grasa que se colaba por el pasillo. Mi estómago rugía, mi corazón palpitaba. Una vez oí a Clara reír a carcajadas. Menos mal que no come mucho. Si comiera como nosotros, nunca tendríamos suficiente dinero. Ambos se rieron. Me quedé quieta en la oscuridad, las lágrimas empapando la almohada, sin saber si era por hambre o por humillación. Mi peso se desplomó, perdí 15 kilos en menos de medio año. Me mareaba cada vez que me levantaba. Se me acabaron las pastillas para la tensión y le pedí a Mateo: ¿puedes comprarme mi receta? La antigua está en el cajón, dijo. Es cara. La pediré por internet cuando haya una oferta. Pasaron 3 semanas. Sin medicinas. Empecé a tener problemas para respirar. Por las mañanas, el corazón se me aceleraba, pero aún así, intentaba sonreír cada vez que pasaban. No quería que vieran que estaba débil. A la gente débil se la descarta. Una tarde, Magda vino de visita. Trajo tarta de manzana, mi favorita. Cuando entró, estaba tan feliz que casi lloró. Pero antes de que pudiera decir nada, Clara bajó las escaleras, con una sonrisa forzada. Hola, está muy cansada. Por favor, déjala descansar. No puede comer dulces. Magda me miró con ojos preocupados, pero yo solo logré un pequeño asentimiento, fingiendo estar de acuerdo. Clara cogió la bolsa con la tarta, sonrió una vez más, y acompañó a mi amiga a la puerta. Cuando la puerta se cerró, oí cómo la bolsa de papel golpeaba la papelera. Esa noche, me senté en mi habitación. La luz era tan tenue, que mi sombra se alargaba por la pared. Me di cuenta de que me estaban aislando a propósito. Nadie podía verme. Nadie sabía lo que estaba pasando en esta casa. Ya no era la dueña, ni una madre, solo una forma débil viviendo de la lástima de las mismas personas que me estaban drenando. Empecé a llevar un diario. Cada página tenía 3 columnas. Fecha, comida, cantidad. Lo registraba cuidadosamente, como en los viejos tiempos de enfermera, controlando las constantes vitales y los medicamentos. 14 de abril. Comí medio paquete de fideos. 0 euros. 15 de abril. Comí galletas, agua, 0 euros. 16 de abril.
Mateo retiró más dinero. Dijo que para el IBI, sin documentación. Mi diario se engrosaba día a día, como una historia clínica de un paciente tratado con crueldad. No sabía por qué escribía. Quizás para recordar, quizás para demostrar que existí y cómo me trataron. Entonces, una noche de insomnio, me senté junto a la ventana, observando el brillo amarillo de las farolas colarse por la cortina. En mi cabeza, oí a Rafael, lo que me dijo antes de morir. Sofía, no dejes que nadie convierta tu bondad en un arma. Con las manos temblorosas, abrí el cajón y saqué el teléfono de repuesto que había escondido desde el día en que Mateo se mudó. Encendí la grabadora. A partir de ese día, empecé a grabar cada conversación en la casa. Cuando Mateo le dijo a Clara, es vieja, no se acordará de nada. Cuando Clara dijo, que coma menos, ahorraremos un montón. Cuando hablaron de las cuentas, de vender algunas piezas antiguas, guardaba el teléfono en el bolsillo de mi abrigo, fingiendo ordenar o sentarme en silencio. Sus voces se colaban en el micrófono, lo suficientemente claras como para helarme. Algunas noches lo reproducía, con el pecho doliéndome como si me lo estuvieran apretando. Ya no reconocía la voz de mi hijo. Solía decir, te quiero más que a nada. Ahora era plana, calculadora, indiferente. Empecé a cambiar, sin discutir, sin preguntar, sin llorar. Solo observaba, escribía, y me movía como un fantasma en mi propia casa. Por las mañanas, todavía los saludaba con una sonrisa. Por la noche, cuando dormían, revisaba en silencio los antiguos extractos por correo electrónico a los que todavía tenía acceso. Las cifras se desvanecían como agua entre los dedos. Más de 90.000 euros desaparecidos. No sabía a dónde iban. Solo veía cargos de boutiques, proyectos de diseño, renovaciones. Entendí que esto ya no era sobre los problemas de Mateo. Esto era un plan deliberado. Al 13º mes, me paré frente al espejo y no me reconocí. Rostro arrugado, pelo gris, ojos hundidos, piel cetrina. La mujer del espejo se parecía a una paciente que una vez cuidé, solo que a mí nadie me cuidaba. Esa noche añadí al diario, mes 13, quedan 37 euros. Nadie lo sabe, nadie pregunta. Ya no tengo miedo, solo quiero vivir lo suficiente para verlos caer. Y juré, con la poca fuerza que me quedaba, que no dejaría que Rafael se avergonzara de su esposa. Viviría, recordaría, y cuando llegara el momento, les haría pagar por cada paquete de fideos que tragué con lágrimas. No sé cómo lo descubrió Javier. Quizás por las llamadas que seguía esquivando, los estoy bien que decía demasiado rápido, o simplemente el instinto de un hermano forjado en una vida juntos. Sea como fuere, esa mañana, cuando la puerta se abrió de par en par, vi a Javier de pie en el umbral, con los ojos horrorizados, como si hubiera entrado en algo increíble. No habló, solo se quedó allí. La luz de la mañana se derramaba por el umbral, iluminando la habitación donde solía colgar mi foto de boda con Rafael. Ahora, solo una pared desnuda salpicada de marcas de clavos, sin sillas, sin mesa, sin señales de vida. Entró lentamente, sus zapatos resonando en el frío suelo de madera. Yo yacía en un colchón desnudo, envuelta en una fina manta, temblando porque el viento se había colado por la rendija de la ventana la noche anterior. Los ojos de Javier se detuvieron en mi cuerpo demacrado. Luego se apartó, como si no quisiera que viera sus lágrimas. Sofía, se le quebró la voz. ¿Estás viviendo así? Intenté decir, estoy bien, pero se me hizo un nudo en la garganta. No estaba bien, y ambos lo sabíamos. Javier fue a la cocina y abrió la nevera. Una botella de agua, un envase de mantequilla vacío, media cebolla. Abrió un armario, luego se volvió hacia mí, con la voz baja y afilada como un cuchillo. Recibes una pensión de 4.000 euros cada mes, ¿verdad? Asentí. Entonces, ¿dónde está el dinero? Antes de que pudiera responder, Mateo bajó las escaleras, con la camisa desabrochada, el pelo desordenado y cara de fastidio por haberse despertado temprano. ¿Qué está pasando? Javier se giró para enfrentarse a su sobrino. ¿Quieres saber qué está pasando? Quiero saber por qué mi hermana vive como una indigente en su propia casa. Mateo sonrió con desdén, con los brazos cruzados. Mamá me da toda su pensión. La uso para invertir y que toda la familia se beneficie. Y esas cosas viejas, las vendimos para hacer espacio. Lo dijo con tanta calma como si hablara del tiempo. Javier guardó silencio durante unos segundos. Luego, lentamente, se quitó la chaqueta,
La dobló con esmero y la dejó sobre la mesa vacía. Sus ojos estaban tranquilos, pero debajo había una furia contenida a punto de estallar. Habló lentamente, pronunciando cada palabra. Acabas de confesar, Mateo. Y antes de seguir, déjame recordarte que todo lo que digas está siendo recordado. A veces, la justicia no viene de un juzgado. Viene de alguien que se levanta y dice basta. ¿Se te encogió el pecho cuando Javier dijo eso? Escribe lo que piensas sobre ese momento. Quiero saber si sentiste el poder de la calma como yo. Clara bajó las escaleras en un albornoz de seda con una taza de café en la mano. Miró a su alrededor, molesta. ¿A qué viene tanto ruido? Tenemos visita. Javier le dedicó una sonrisa fría. Oh, debes de ser Clara. Bien, esto es conveniente. Soy Javier Vargas, el hermano de Sofía. Estoy aquí para recuperar la vida de mi hermana. Le di a Javier un pequeño asentimiento. Era el momento. En mi mano tenía el teléfono de repuesto que había escondido durante más de un año, con todas las grabaciones, fotos de las cosas vendidas y copias de los extractos bancarios. Lo dejé sobre la mesa, tan ligero como colocar una bomba. Javier me miró, con los ojos suavizándose. Lo has hecho bien. Mateo forzó una risa. ¿Mamá grabó qué? Venga ya, mamá. Eres vieja. ¿Te crees detective? Javier respondió por mí, con una voz extrañamente tranquila. No, pero a la policía podría interesarle. El aire en la casa se espesó. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Javier sacó su teléfono y marcó. Arturo, te necesito aquí ahora. Clara y Mateo están aquí. Y trae a un médico. Mi hermana está agotada. 20 minutos después, el abogado Arturo Valdés, viejo amigo de Rafael, y la doctora Elena Ortiz llegaron. Arturo vestía un traje gris, firme como siempre. Elena llevaba un estetoscopio y unos ojos rápidos y profesionales. Arturo miró a su alrededor y suspiró. Nunca pensé que volvería aquí así. Se dirigió a Mateo y Clara. Necesitamos todos los extractos bancarios y registros de transferencias de la señora Vargas de los últimos 12 meses, ahora mismo. Mateo reaccionó como si le hubieran golpeado. No estoy obligado a... Javier interrumpió, con la voz baja y firme. Sí, lo estás. Esta es la propiedad de mi madre. Está en un estado de desnutrición y explotación financiera. Si no cooperas, llamo a la policía. Clara intentó parecer serena, pero sus labios temblaban. Nos estás calumniando. Sofía le dio el dinero a su hijo. Eso no es un delito. Arturo dejó su maletín sobre la mesa. Lo abrió y sacó documentos hoja por hoja. Cierto, pero explotar los bienes de una persona mayor mediante coacción y control financiero es un delito grave. Y creo que aquí tenemos pruebas suficientes. Doctora, Elena se arrodilló a mi lado, me tomó la atención y preguntó en voz baja. ¿Cómo ha estado comiendo? Esbocé una pequeña sonrisa. Medio paquete de fideos al día. Ella negó con la cabeza. Tomó notas, y luego le dijo en voz baja a Arturo. Desnutrición de grado 2. Necesita ser ingresada pronto. Mateo empezó a desmoronarse. No lo entiendes. Solo intentaba ayudar a mi madre. Yo imprimiré los extractos más tarde. Javier dio un paso adelante, enfrentándose a mi hijo. No, ahora mismo. Clara dejó la taza y se interpuso delante de su marido, con la voz en alto. No tienes derecho a dar órdenes en esta casa. Javier respondió secamente. Esta casa está a nombre de Sofía, y ahora mismo, vosotros dos le habéis arrebatado el control. Tengo todo el derecho a protegerla. Arturo conectó el USB que le había entregado en su portátil. La pantalla se llenó de archivos de audio, fotos y antiguos extractos. En una grabación, la voz de Clara era cristalina. Déjala que coma menos. Es vieja. Comer más es solo un desperdicio de dinero. Luego, la voz de Mateo. Vender las cosas de la casa está bien. No las usa. La habitación se quedó en silencio. Clara palideció. Mateo bajó la cabeza, con los labios apretados. Arturo detuvo el audio y levantó la vista, con la voz tranquila pero fría. Os daré una oportunidad de cooperar. Proporcionad todos los extractos bancarios, detalles de inversión y una lista de los artículos vendidos. Si no, enviaré este archivo a la Policía Nacional de Sevilla hoy mismo. Miré a mi hijo, el que lloró en mis brazos en el funeral de su padre, ahora solo un extraño encogido en una silla. Ya no sentía ira, solo un dolor hueco. Clara intentó salvar la situación. Nosotros solo queríamos invertir en una tienda. Iba a ayudar a toda la familia. Arturo no dijo nada, solo levantó una hoja. Estas son órdenes de compra y recibos de tarjetas de crédito a tu nombre.
sacados de la cuenta de la señora Vargas. Cuento más de 90.000 euros. ¿Todavía quieres llamarlo inversión? Nadie respondió. Javier pulsó el botón de grabar en su teléfono. A partir de ahora, todo lo que digáis será guardado. Saqué un pequeño papel que había preparado, la contraseña de respaldo de mi antiguo correo electrónico de los extractos. Lo dejé sobre la mesa. Aquí, dije, con voz débil pero clara. Si borran algo, todavía hay una copia. No soy tan tonta como creen. Javier esbozó una pequeña sonrisa, no feliz, sino aliviada. Se volvió hacia mí. Lo has hecho genial, Sofía. Ahora saben que la presa indefensa todavía tiene dientes. La energía de la habitación cambió. Mateo y Clara ya no tenían el control. Sus ojos se movían como animales acorralados. Arturo recogió los archivos y dijo brevemente: la policía se pondrá en contacto pronto. Primero, la señora Vargas necesita ser llevada al hospital. Lo organizaré ahora. Cuando se fueron, miré la habitación vacía. Las mismas 4 paredes, pero por primera vez en 13 meses, sentí que recuperaba el aliento. Me volví hacia Javier. Me tomó la mano y la apretó. Hermana, dijo, ya no estás sola. Asentí, con los ojos escociendo. Afuera, el cielo de Sevilla estaba gris y el viento cortaba frío, pero en mi pecho, una luz parpadeó de nuevo. Por primera vez, no tenía miedo. Solo sentía calma porque sabía que la pesadilla, por fin, había comenzado a detenerse. Arturo acababa de recoger el reconocimiento de deuda cuando se detuvo, con la vista fija en una pila de papeles que Mateo había dejado medio escondidos en una carpeta. Déjame ver eso. Mateo se estremeció. Son solo folletos de una inmobiliaria. Arturo lo abrió y hojeó rápidamente. Luego se quedó quieto unos segundos, respirando hondo. No, no son folletos. Es un contrato de arras de inmobiliaria Greenfield, proponiendo la venta de esta casa por 239.500 euros. Planean ponerla a la venta oficialmente en 3 semanas. El aire a mi alrededor se sintió pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Vender la casa? Solté, casi incrédula. Pero esta es mi casa. Nunca he firmado nada. Arturo asintió levemente, con voz metálica. Lo sé, y ese es el problema. Sacó unas cuantas hojas más de la carpeta, fotocopias con un débil sello azul. La firma aquí dice Sofía Vargas, señaló los trazos, pero no se parece en nada a tu firma real. Esto es falsedad documental. No solo estaban vaciando tus cuentas, planeaban vender tu propiedad. Javier golpeó la mesa con la mano, haciendo que la taza de café de Clara se hiciera añicos en el suelo. Dios mío, mi hermana iba a ser echada a la calle. Su voz temblaba de furia, pero de alguna manera seguía siendo fría y controlada. Mateo se levantó de un salto. No es así. Solo quería vender y comprar un sitio más pequeño. Sería más fácil. No necesita una casa tan grande. Javier se giró, con los ojos en llamas. ¿Qué acabas de decir? ¿No necesita? Escúchate. ¿A eso lo llamas amor? Arturo intervino, con la voz baja y afilada como una cuchilla. Acabas de admitir un intento de vender la propiedad de una persona mayor sin autorización legal. En España, eso se considera abuso patrimonial a personas vulnerables y, combinado con las firmas falsificadas, esto es falsedad documental, un delito penal. Mateo palideció. Miró a Clara en busca de ayuda, pero ella tenía la cabeza gacha, con las manos temblando. Arturo cerró la carpeta y la deslizó hacia ellos. Antes de entregar todo esto a la Fiscalía de Sevilla, os daré una última oportunidad. Miró directamente a Mateo. Firmarás una admisión por escrito de lo que hiciste. Aceptarás un plan de pago de 1.400 euros al mes durante 54 meses y os iréis de esta casa en 2 horas. Si no, esto va al fiscal hoy mismo. La habitación cayó en un silencio mortal. Oía el viento silbando por la rendija de la ventana, el tic-tac del reloj y mi propio corazón latiendo con fuerza. Mateo temblaba, intentando tomar la mano de Clara, pero ella la apartó. «Soy tu familia», gritó, con la voz quebrada por la desesperación. Javier, que había permanecido quieto hasta entonces, se giró lentamente. Su voz era profunda y resonante, cada palabra grabada en las baldosas. La familia no se mata de hambre. La familia no le quita el último euro a la mujer que le dio la vida para comprar bolsos y vestidos de diseño. Mateo agachó la cabeza. Por primera vez, lo vi llorar. No por un profundo remordimiento, sino porque sabía que lo había perdido todo. Su reputación, su dinero y la confianza de su madre. Clara se secó las lágrimas. Nosotros solo queríamos una oportunidad.
Pensamos que podríamos empezar de nuevo. No pensé que llegaría a este punto. Arturo respondió con ecuanimidad. Una oportunidad no es robarle el futuro a otra persona. La señora Sofía os dio una oportunidad el día que entrasteis en esta casa, y la destrozasteis vosotros mismos. Los miré, sintiéndome vacía. Los recuerdos me inundaron. La cálida boda, la sonrisa de Mateo en su graduación, la mañana que horneé pan por primera vez, y Clara me llamó mamá. Ahora todo era polvo. Hablé, en voz baja pero clara. Vuestra oportunidad se construyó sobre mis fideos instantáneos, sobre noches en las que me acurrucaba escuchándoos reír arriba. Si eso es amor, entonces rezo para que nadie me ame así nunca más. Mateo se derrumbó llorando. Cayó de rodillas, pero Javier no se inmutó. Sacó una silla, puso el papel sobre la mesa y les empujó un bolígrafo. Ahora mismo, la mano de Mateo temblaba mientras cogía el bolígrafo. Clara se mordió el labio, las lágrimas cayendo sobre la página y emborronando la tinta. Arturo consultó su reloj. Tenéis exactamente 2 horas para hacer las maletas. Después de eso, llegará la policía. No quiero ver a ninguno de los dos a menos de 15 kilómetros de la casa de la señora Sofía. Nadie respondió. Javier se volvió hacia Arturo, hablando en voz baja. Asegúrate de que no tengan tiempo de borrar datos o sacar más dinero. Arturo asintió. Ya he enviado una solicitud de bloqueo temporal. Todas las cuentas conectadas a Clara Boutique y a Mateo Jenkins serán bloqueadas en 24 horas. La doctora Elena se quedó a mi lado apoyando una mano en mi hombro. Tienes que ir al hospital ahora. No quiero que tu tensión supere los 160 ni un minuto más. Asentí y me levanté lentamente. Mis piernas temblaban, pero estaban más firmes que nunca. Javier me ayudó a ponerme el abrigo. Has terminado la parte más difícil, murmuró. Ahora es el momento de recuperar lo que es tuyo. Miré la habitación una vez más. Paredes desnudas, suelos de madera fría, un lugar que una vez albergó risas, ahora resonando con el sonido de la justicia. Arturo recogió los archivos y selló todas las pruebas. Extractos, documentos de la inmobiliaria, el poder notarial falsificado, los archivos de audio. Lo etiquetó como pruebas caso numeral 2714. El sonido del precinto fue como sellar una vieja era. La era de la confianza traicionada. Clara se hundió en una silla, con el rostro entre las manos. Mateo se quedó helado, como si le hubieran drenado toda la fuerza. No dije nada más, no porque no tuviera palabras, sino porque mi silencio era la sentencia más pesada que podía dictar. Javier abrió la puerta. La luz dorada del mediodía se derramó por el suelo. Me volví una última vez, luego salí. Detrás de mí, Arturo dijo con firmeza. A partir de ahora, todo se rige por la ley. Mis pasos eran lentos, pero ya no temblorosos. Cada uno se despojaba de un poco de peso. Ya no era la mujer obligada a vivir en la oscuridad, sobreviviendo con fideos instantáneos. Era Sofía Vargas, que había pasado por el hambre y la humillación, y aún se mantenía en pie a la luz. El coche de Javier esperaba en la acera. Mientras me sentaba, la doctora Elena me envolvió el brazo con el manguito de la tensión una última vez. Sigue alta, pero más estable. Probablemente la adrenalina, dijo, y luego sonrió. O porque acabas de ganar el primer asalto. Miré por la ventanilla. Dentro de la casa, 2 siluetas hacían las maletas, con los rostros demacrados. No sentí alegría, ni emoción vengativa, solo la sensación de que era hora de terminar. Javier arrancó el motor y me miró. Vamos, primero al hospital, luego a mi casa. Esa casa se va a cerrar. Asentí. El coche avanzó, dejando atrás la casa de color amarillo pálido que una vez fue un hogar, y luego se convirtió en la escena de un crimen. Y bajo el suave sol de Sevilla de ese día, sentí una cosa claramente. No necesitas gritar para ganar. Solo necesitas mantenerte erguida y dejar de tener miedo. La pesadilla había terminado, y la justicia, aunque tardía, estaba abriendo la puerta. Fui ingresada en el hospital esa misma tarde. Las puertas de medicina interna se abrieron de golpe, y el familiar olor a antiséptico me invadió. El aroma con el que había vivido durante más de 40 años como enfermera. Pero ahora me hacía sentir extrañamente pequeña. Me pusieron en una cama, me pusieron una vía intravenosa, me controlaron la tensión, me sacaron sangre repetidamente. El goteo sonaba como un reloj, lento y constante. Oí a la doctora Elena decirle a la enfermera de planta, tensión 90/60, anemia severa, BUN elevado, está al borde del fallo multiorgánico. Unas semanas más y no lo habría conseguido. Me quedé quieta, con los ojos fijos en el techo blanco.
Nunca en mi vida pensé que oiría esas palabras sobre mí. Javier se sentó a mi lado, con las manos fuertemente entrelazadas, no hablaba, solo se levantaba para arreglarme la manta de vez en cuando, o me daba una palmadita en la mano. Cada vez que soñaba que estaba perdida en una casa vacía sin salida, me apretaba la mano con más fuerza, devolviéndome al presente. Al tercer día, desperté por completo de una fiebre. Javier seguía allí, leyendo una novela que había traído. Un jarrón con flores frescas estaba en la esquina de la mesa. Levantó la vista cuando abrí los ojos. ¿Has dormido? Asentí levemente. Mi voz era débil, pero mi corazón estaba más ligero. Es la primera vez que duermo sin oírlos discutir. Arturo me visitó al quinto día. El mismo traje gris, el maletín lleno de papeles. Buenas noticias, Sofía, dijo mientras acercaba una silla. El juzgado ha anulado el poder notarial falsificado, y el banco ha aprobado el bloqueo. Estamos restaurando las cuentas. Abrió una tablet y me mostró un resumen. Probablemente podamos recuperar entre 18.000 y 25.000 euros de los saldos restantes y los activos liquidados de Clara Boutique. El resto, básicamente, se lo ha comido la tienda. No sentí remordimiento. Pregunté en voz baja. ¿Y el seguro? Arturo asintió. Estamos revirtiendo el cambio de beneficiario. He presentado la solicitud formal y Mateo ya no tiene acceso a los registros. Javier me puso una mano en el hombro. ¿Ves? La marea está cambiando. Sonreí débilmente. Rafael probablemente esté respirando aliviado en algún lugar. Al sexto día, la doctora Elena revisó mis análisis. Negó con la cabeza, pero esta vez, con esperanza. Los números están mejorando, pero Sofía, necesitas al menos 6 meses de rehabilitación nutricional. Tu cuerpo ha estado agotado durante mucho tiempo. Te pondré una dieta especial y también te recomiendo terapia. Sonreí ligeramente. Doctora, yo solía enseñar a los estudiantes de medicina que las heridas emocionales tardan más en sanar que las físicas. Supongo que ahora es mi turno de aprender esa lección de nuevo. Javier se rió, intentando sonar optimista. Si estás filosofando, es que estás bien. Esa tarde, Arturo regresó con otra pila de papeles. Sofía, necesito tu autorización para vender la casa de Sevilla. Una vez que todo esté finalizado, los fondos irán a una cuenta privada con Javier como supervisor temporal. Miré por la ventana, el sol tardío filtrándose por la cortina, iluminando la pequeña cicatriz en mi muñeca, una reliquia de los turnos de noche de antaño. Asentí. Véndela. No quiero volver allí. Esa casa murió con mi confianza. Javier vaciló. ¿Estás segura? Estoy segura, dije con firmeza. Me quedaré contigo en Barcelona un tiempo. Necesito aprender a vivir de nuevo antes de pensar en ser independiente. Él solo asintió, sin objeciones. Quizás porque sabía que, por primera vez en años, estaba hablando con mi propia voluntad. Esa noche, una enfermera trajo un sobre. Alguien dejó esto en recepción. Es de Mateo Jenkins. Miré el sobre amarillo, la caligrafía familiar. Javier se movió para abrirlo, pero levanté una mano. No, déjalo. ¿No quieres saber? Ya lo sé, Javier. Esa carta podría ser una disculpa, una excusa o una súplica, pero cada palabra llega demasiado tarde. Dejé el sobre a un lado y me giré. A partir de ese momento, decidí revocar el derecho de visita de Mateo. No quería ver a mi hijo, no para castigarlo, sino para proteger la pequeña parte de mí que acababa de reclamar. Al octavo día, el médico me permitió sentarme y empezar a caminar por la habitación. Javier me apoyó paso a paso, tan gentilmente como un hermano que ayuda a su hermana pequeña a aprender a caminar. Cuando me cansaba, preparaba una infusión y me leía noticias alegres de Barcelona. Un nuevo huerto urbano, una clase de yoga gratuita para mayores y el rincón que planeaba preparar para mí, con la luz de la mañana perfecta para macetas de rosales en miniatura. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no por las flores, sino porque por primera vez, alguien hablaba de mi futuro hogar sin condiciones. Al noveno día, cuando me quitaron la última vía, sentí que mi cuerpo había sido liberado. Javier se sentó frente a mí, sonriendo. Mañana te dan el alta. Barcelona, allá vamos. Apreté los labios y asentí. Pero antes de irnos, quiero hacer una cosa. Saqué el pequeño cuaderno del cajón, el diario donde había anotado cada día, comida y euro durante 13 meses. Lo abrí por la última página y escribí, día 274. Gachas de avena para desayunar. No fideos instantáneos. 0 euros, pero la sensación no tiene precio. Javier me sonrió, y me derrumbé de verdad. Lloré, no de dolor, sino de liberación. Lloré por las cenas de fideos fríos,
las galletas secas que se me atascaban en la garganta, el miedo que me atenazaba cada vez que oía sus pasos en el pasillo. Todo ello retrocedía como una sombra que se encoge ante la última bombilla, al final de un túnel. La doctora Elena entró mientras me secaba las lágrimas y sonrió suavemente. «Sácalo todo, Sofía. Es una buena señal. Si todavía puedes llorar, tu corazón todavía sabe cómo vivir». Le apreté la mano. «Doctora, no solo me ha salvado la vida, me ha ayudado a creer que la vida puede empezar de nuevo a los 70. Esa noche, después de que todos se fueran, encendí la lámpara de la mesilla y escribí mi nuevo plan de vida. Salud. Caminar 20 minutos cada mañana. Comer 3 comidas de verdad. Finanzas. Abrir una cuenta privada. Compartir detalles solo con Javier y Arturo. Seguridad legal. Redactar un nuevo testamento. Definir claramente los beneficiarios y autorizar al abogado a supervisar cualquier cambio. Subrayé la última línea. Nadie define mi valor excepto yo. Cuando terminé, miré por la ventana. Las luces de la calle de Sevilla todavía brillaban, pintando el cielo de un suave naranja. Dentro de mí, se estaba formando una nueva luz, pequeña pero constante. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano. Empaquetó mis cosas con cuidado y me sacó. Antes de subir al coche, miré hacia el hospital, un lugar que una vez pensé que quizás nunca abandonaría. Me susurré a mí misma. Esta vez, no solo estoy dejando un hospital, estoy dejando a la versión más débil de mí misma. Cuando el coche se desvió de la carretera principal, cerré los ojos. Imaginé una cena sencilla en Barcelona. Una mesa pequeña, un plato de verduras al vapor, una tostada y una cálida luz dorada. Sin gritos, sin desprecio, solo paz. Pensando en eso, me reí entre lágrimas. Pensé que lo había perdido todo, pero ahora sabía que había encontrado lo más importante, la luz al final del túnel. Volví a la casa de Sevilla a mediados de junio, no para vivir, sino para despedirme. Javier había contratado a limpiadores, pintores y una pequeña empresa de mobiliario para renovar el lugar antes de la venta. Trabajaron duro. Las paredes pintadas de un blanco cremoso, ventanas nuevas, suelos de madera pulida. La casa parecía casi renacida. Pero al cruzar el umbral, todavía sentí un frío en el pecho que ninguna capa de pintura podía suavizar. Todo estaba ordenado, pero para mí ya no era un hogar. El aire todavía contenía rastros familiares, jabón de platos, roble y un leve aroma a azahar que solía amar. Ahora el olor me oprimía la garganta. Cada habitación resonaba con los sonidos de mis viejos pasos por la noche. La puerta hueca de la nevera, el tintineo de una cuchara contra un cuenco de fideos fríos. Javier dijo: «No tienes que entrar. Yo me encargo de todo». Negué con la cabeza. No. Si no cierro esta puerta yo misma, seguirá abierta en mi mente. Recorrí cada habitación. El salón tenía ahora un sofá beige pálido. Las paredes estaban limpias, las luces eran brillantes, pero todavía podía ver la sombra del año pasado de mí allí, mordiéndome el labio para no llorar cuando oía a Mateo discutir. La cocina brillaba, la mesa relucía, pero recordaba cada vieja marca de cuchillo, donde cortaba el pan, y donde ellos extendían facturas que nunca entendí. Arturo llegó mientras yo estaba en el patio trasero. Llevaba su maletín, ese rostro tranquilo y familiar. «Sofía», dijo, «todo está finalizado. He creado un fideicomiso para gestionar los ingresos de la venta y los pagos mensuales de Mateo y Clara. Todo se te transferirá puntualmente. Nadie puede interferir». Asentí y le di las gracias. Javier se quedó en silencio a mi lado, sus ojos siguiendo mis movimientos. Él entendía. No solo estaba entregando una casa, estaba entregando una parte de mi vida. Me llevé exactamente 3 cosas. Un viejo marco de fotos de Rafael, el hombre que me dijo: «No dejes que nadie use los lazos familiares para echarte de tu propia casa». Una pequeña caja con recuerdos de la infancia de Mateo. Su primer ticket de la Isla Mágica. Una canica verde y una nota que una vez escribió: «Te cuidaré cuando seas mayor». Y finalmente, una pila de cartas de agradecimiento de pacientes a los que ayudé durante 42 años. Caligrafía temblorosa, cortas pero sinceras. Esos eran los recuerdos que elegí conservar, los únicos que no dolían. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me quedé en el porche mientras una ligera brisa me acariciaba el pelo. Una extraña sensación se apoderó de mí. Parte tristeza, parte alivio. Javier cerró la puerta y le entregó la llave a Arturo. «Ya está», dijo. Respondí en voz baja. «No, este es el principio». 3 meses después, vivía en Barcelona. La ciudad tenía mañanas doradas, un aire seco y claro,
y olor a café en cada esquina. El pequeño lugar que Javier me preparó estaba junto a un parque bordeado de viejos olmos. Mi habitación daba al jardín. Cada mañana abría la ventana a los gorriones y a un aire sin rastro de deudas. La casa de Sevilla se vendió por 230.000 euros, un poco por debajo del mercado, pero suficiente para cerrar el pasado. Tras una revisión interna, el banco me devolvió 22.000 euros de transacciones fraudulentas. Arturo enviaba informes mensuales. Todo era transparente. En cuanto a Mateo y Clara, hicieron los 3 primeros pagos exactamente a tiempo. 1.400 euros cada uno. La cantidad completa, sin notas, sin contacto, y no necesitaba nada más. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente con autenticación de 2 factores. Cada inicio de sesión requería un código en mi teléfono. El teléfono que me compré yo misma, a mi nombre, sin compartirlo con nadie. Lo llamé un pequeño símbolo de libertad. Arturo me ayudó a actualizar mi testamento. Todo claro. Javier como tutor financiero, si perdía la capacidad. El resto a un fondo de apoyo para enfermeras jubiladas llamado Fondo Rafael y Sofía Vargas. Cada mañana, me levantaba a las 6 a.m., preparaba un té de menta y miraba el parque. Caminaba alrededor del pequeño lago, conocía a vecinos mayores e intercambiaba sonrisas amables. Nadie sabía por lo que había pasado, y no necesitaba que lo supieran. Solo quería respirar, caminar y sentir cómo mi corazón se calmaba de nuevo. Volví a aprender a cocinar los platos que me gustan, no para nadie más, sino para mí. El primer día, hice sopa de pollo con verduras y pan tostado. Cuando el aroma llenó la pequeña cocina, rompí a llorar, no de tristeza, sino por la sensación de cuidarme a mí misma. Esa comida fue mi primera lección de autocuidado, algo que había olvidado durante 70 años. A Javier le gustaba bromear. «Te estás convirtiendo en una nueva señora Sofía». Yo sonreía. No, solo estoy volviendo a ser quien solía ser, la mujer que perdí en esa tormenta familiar. Por la noche, antes de dormir, abría el pequeño cuaderno, ahora con páginas nuevas. Ya no anotaba la cantidad de comida, sino el motivo de la alegría. 1 de septiembre, alegría. Caminé con una vecina llamada June. Me habló de sus flores. 2 de septiembre, alegría. Hice sopa de tomate y no estaba demasiado salada. 3 de septiembre, alegría. Dormí 7 horas seguidas, sin sueños. Nunca pensé que dormir 7 horas me haría sentir orgullosa. Durante 13 meses de miedo, nunca dormí profundamente. Siempre medio despierta, sobresaltada, con miedo a que se abrieran las puertas, a pasos extraños. Ahora podía quedarme quieta, respirar el olor a limpio de la almohada, oír el viento golpear la ventana y sonreír. Un día, Javier preguntó, ¿echas de menos Sevilla? Respondí, no, solo echo de menos a quien solía ser allí, no el lugar. Él asintió y no dijo nada más. Entendió. Mantenía la foto de Rafael en mi escritorio. Cada noche, encendía una pequeña vela y le contaba el día, no para recordarlo, sino para recordarme a mí misma que ha habido gente que me ha querido de verdad. El otoño llegó temprano a Barcelona. Hojas amarillas cubrían el porche. El viento traía el olor a café y tarta de manzana de la cafetería de enfrente. Me envolví en la bufanda que Javier me regaló. Me senté junto a la ventana y observé la puesta de sol. En ese momento, me di cuenta de que estaba viviendo. No solo sobreviviendo. No más gritos, no más desprecio, no más miedo a una nevera vacía. Solo yo, una mujer de 70 años aprendiendo a quererse a sí misma de nuevo, paso a paso. Cerré el cuaderno y exhalé. La vida, incluso rota, puede seguir adelante. No sé cuántos años me quedan, pero sé que a partir de ahora, ni un solo día será arrebatado por nadie ni por el miedo. Y cuando cayó la noche, susurré como una oración. Gracias, Javier. Gracias, Rafael. Y gracias, heridas. Me enseñasteis a levantarme. Luego apagué la luz. No más vías intravenosas. No más oscuridad de hambre o culpa. Solo el primer sueño tranquilo de 7 horas de mi nueva vida. Empecé la terapia a principios de otoño, por consejo de la doctora Elena. Dijo, tu cuerpo ya está bien, Sofía. Ahora le toca a tu alma. El centro de terapia estaba en un edificio antiguo, con paredes de color verde pálido y ventanas que daban a un pequeño parque. Esa primera mañana estaba un poco temblorosa. Siempre había pensado que la terapia era para gente débil o que no podía controlar sus emociones. Pero cuando conocí a la terapeuta, Marisa,
Esos pensamientos se desvanecieron. Marisa tendría unos 50 años, con una voz ligera como una brisa y unos ojos amables que no se perdían nada. Me dejó contar el resumen de lo que había pasado sin interrumpir. Me puso una taza de infusión delante y luego dijo algo que nunca olvidaré. Lo que has vivido tiene un nombre, Sofía. Se llama abuso económico y control coercitivo. Me quedé quieta. Ella continuó lentamente, como si temiera que no lo asimilara. El abuso económico no necesita fuerza física. Es cuando alguien toma el control del dinero, decide los gastos o utiliza las finanzas para hacer que otra persona dependa. Es una forma de abuso, y deja heridas invisibles. Miré mis manos, estos dedos que habían cuidado a cientos de pacientes, ahora temblando por una verdad tan simple que tardé un año en escuchar. Entonces, soy una víctima. Marisa asintió suavemente. Sí, pero lo más importante es que ya no estás en ese papel. La primera sesión terminó con lo que parecía una tarea sencilla. Escribe una carta a ti misma a los 70. Marisa dijo. Escribe como si fueras tu propia amiga. No te preocupes por la gramática. Solo sé honesta. Esa noche, en el pequeño escritorio de mi habitación de Barcelona, abrí mi viejo cuaderno marrón, el que había registrado días de hambre y luego pequeñas alegrías. Escribí, querida Sofía, no tienes la culpa. No eres débil, ni tonta, ni culpable. Simplemente amaste de la manera equivocada. Confiaste en la persona equivocada. Eso no borra tu valor. La gente puede robarte el dinero, pero no pueden quitarte la dignidad a menos que tú se lo permitas. Sigues viva, sigues siendo capaz de sonreír, y eso ya es una victoria. Cuando cerré el cuaderno, mis manos habían dejado de temblar. Algo surgió dentro de mí, el autoperdón. Marisa me animó a reintegrarme en la comunidad, a hablar, a escuchar. Me apunté al club de lectura de la iglesia, donde mujeres mayores se reunían cada miércoles para leer y debatir. La primera vez, me senté en un rincón, escuchando las risas y la forma en que discutían sobre los personajes. Poco a poco, empecé a hablar. Un día, cuando el grupo leía El color púrpura, compartí un poco de mi historia. La sala se quedó en silencio unos segundos. Luego, una mujer de pelo plateado a mi lado dijo en voz baja, yo fui como tú una vez. Mi marido guardó todas nuestras tarjetas bancarias durante 20 años. No pensé que fuera abuso hasta que leí este libro. Nos miramos. No se necesitaron más palabras. Solo comprensión, del tipo que solo reconoces en alguien que lo ha vivido. A partir de entonces, compartí más. Hablé de mantener una cuenta privada, de bloquear las tarjetas, de activar la autenticación de 2 factores, de leer los extractos mensuales y de no dudar en preguntar cuando algo parece incorrecto. Marisa dijo, compartir la experiencia es una forma poderosa de sanar. Cuando ayudas a otra persona a salir de la oscuridad, esa luz también te ilumina a ti. No esperaba que de esas pequeñas conversaciones surgiera lentamente una idea. Le pedí a Javier y a la iglesia que me ayudaran a crear un pequeño fondo para víctimas de abuso económico, para mujeres mayores que no tienen a nadie más a su lado. El fondo simplemente cubriría alojamiento temporal, consultas legales y clases para reaprender a gestionar el dinero personal. Lo llamé Segunda Luz, porque sé que no todo el mundo tiene la oportunidad de volver a encender su vida. Mi salud mejoró constantemente. Comía bien, dormía profundamente. Recuperé unos 10 kilos. Mi piel empezó a tener un aspecto saludable, y la caída del cabello se detuvo. La doctora Elena llamó para un seguimiento. Cuando me oyó hablar de Barcelona, se rió. Te estás rejuveneciendo, Sofía. Sigue así y me pondré celosa. Respondí. No, solo estoy viviendo finalmente a mi edad real, no a la edad del miedo. Javier también lo notó. Una noche, cuando solté una carcajada viendo un programa de comedia, me miró, medio en broma, medio en serio. Has vuelto. Llevaba 2 años esperando oír esa risa. Me reí aún más fuerte, con lágrimas en los ojos, pero todavía sonriendo. Y sigue siendo el primero en oírla. Ahora puedo pensar en Mateo sin que me cueste respirar. El pensamiento de él todavía me pincha el corazón, pero ya no me lo oprime. He aprendido esto. El perdón no es aceptación. Es quitarte el peso de tus propios hombros. Todavía no he leído su carta. El sobre amarillo yace en el cajón de mi escritorio. Algunas noches lo miro durante mucho tiempo, luego lo dejo. Marisa dijo, cuando estés lista, lo sabrás. No te fuerces a reabrir una herida que acaba de empezar a cerrarse. La escuché. Lo dejé allí como un recordatorio de que no tenemos que terminar todas las historias para seguir adelante.
En noviembre, me invitaron a hablar en un pequeño taller de la iglesia sobre la prevención del abuso financiero. Subí al atril, con las manos un poco temblorosas, pero la voz firme. Solía pensar que el abuso solo significaba violencia, pero ahora entiendo que a veces el abuso lleva el rostro del amor, de alguien que dice, «Mamá, déjame encargarme», mientras te quita silenciosamente tu derecho a vivir. En la audiencia, algunas mujeres asintieron, algunas se secaron las lágrimas. Continué, el abuso financiero comienza con pequeñas cosas. Cuando dicen, «Dame la tarjeta», es más fácil si yo la gestiono. Cuando te prohíben revisar los extractos porque no lo entenderías. Cuando pides comprar algo y te dicen, ¿para qué necesitas dinero? Todo eso sumado es como alguien te despoja del control. Terminé con una sonrisa, pero sigo aquí. Perdí casi todo y me recuperé. Si yo puedo hacerlo a los 70, cualquiera puede. Al bajar, una mujer de pelo plateado me tomó la mano. «Gracias», susurró. «Acabas de nombrar un dolor que tuve miedo de nombrar durante 10 años». Simplemente le apreté la mano a cambio. No se necesitaron más palabras. Esa noche, de vuelta en casa, me senté frente a la foto de Rafael. Una pequeña vela parpadeaba, su luz temblando en la pared. Susurré, «¿Ves, amor? Ahora sé cómo nombrar mi herida, y sé cómo curarla». Luego sonreí. No la sonrisa forzada de la supervivencia, sino una sonrisa verdadera, la sonrisa de alguien que ha recuperado su vida. Pasó un año desde que dejé Sevilla. El primer invierno en Barcelona fue frío, pero suave, ese tipo de frío claro que te incita a prepararte y sentarte en silencio a escuchar la nieve caer fuera de la ventana. Mantuve mi viejo hábito, registrando cada gasto y cada pequeña alegría, como si ese cuaderno fuera la prueba de que seguía viva, todavía en control de mi vida. Esa mañana, llamó Arturo. Su voz era tan tranquila como siempre, pero pude oír calidez en ella. «Sofía, tengo una actualización. Han pasado 12 meses desde que comenzó el plan de pago. A día de hoy, Mateo ha pagado 16.800 euros, 12 cuotas de 1.400 euros cada una». Guardé silencio unos segundos, mirando por la ventana. Una fina capa de nieve cubría el patio. No sabía si sentirme aliviada o vacía. Finalmente, pregunté en voz baja, «¿Cuánto queda?» Arturo hojeó unos papeles. Oí el crujido por el teléfono. Unos 59.000 euros. Según el acuerdo, si se retrasan en más de 2 cuotas consecutivas, remitiré el caso a la fiscalía y activaré los cargos penales. Tengo todas las pruebas, así que no tienes que preocuparte. Asentí, aunque no pudiera verme. Gracias, Arturo. Solo quiero que todo siga el proceso. Ni más ni menos. Dudó, luego continuó. Una cosa más. Mateo quiere enviarte una carta junto con notas de su terapeuta. La he revisado. No hay nada perjudicial, así que te la reenvío para que decidas. Le di las gracias y le pedí que me la enviara por correo. Cuando colgué, mi corazón latía extrañamente rápido. Pensaba que ya no me quedaban sentimientos por ese nombre, y aún así, algo me dolió. 3 días después, el sobre marrón estaba sobre la mesa. Lo dejé allí toda la mañana. Solo esa tarde, después de un servicio de oración en la iglesia, lo cogí. En una habitación tranquila, con la luz de una vela brillando sobre el marco de Rafael, abrí la carta con manos que ya no temblaban. La voz de Mateo apareció en la página. Lenta, vacilante, pero honesta. «Mamá, no pido perdón. Solo pido que leas esto. Llevo 6 meses viendo a un terapeuta. Me ha ayudado a ver que no solo te robé el dinero, te robé la confianza, la paz y la imagen de la madre que una vez más amé. No estaba pasando hambre. Tenía miedo de fracasar, miedo de ver a mi mujer decepcionada. Cuando Clara dijo, invertir nos cambiará la vida, vi el camino fácil, y elegí el camino fácil y cruel. Ahora sé que no hay nada fácil en cargar con la culpa. Estoy trabajando en una pequeña empresa de construcción 35 horas a la semana. Cada vez que envío un pago, me siento un poco más ligero, pero también duele porque te echo de menos. No me atrevo a llamar, solo quiero que sepas que sigo intentando arreglarme. Dejé la carta y respiré hondo. Sin lágrimas, sin ira, solo una sensación de calma, como si una tormenta hubiera pasado, dejando una playa llena de escombros, pero el viento se había detenido. Releí el último párrafo varias veces, no porque quisiera creerlo, sino porque me di cuenta de esto. Podía leer la carta de mi hijo y mis manos no temblaban. Arturo tenía razón. Cuando recuperas el control, los números hablan por sí mismos. 16.8 euros. Cada uno una prueba de que la justicia no es una idea abstracta.
sino una acción repetida, programada, sin emoción, sin negociación. No respondí de inmediato. Al día siguiente, mientras caía una ligera nevada, me senté y escribí una breve carta, solo 3 frases. Mateo, sigue pagando la deuda. Cúrate. Rezo para que aprendas el valor de un euro honesto. Ni con cariño, ni te echo de menos. Pero sabía que era la respuesta más suave y apropiada que podía dar. A finales de mes, Arturo me visitó durante un viaje de negocios a Barcelona. Trajo nuevos archivos, actualizaciones financieras y un pequeño sobre. Hemos bloqueado todos los canales que podrían explotar. Desde cuentas vinculadas y seguros hasta antiguos perfiles de crédito, todo está ahora a tu nombre y protegido con autenticación biométrica. Nadie puede acceder a nada sin tu huella dactilar. Sonreí. Suena a película de espías. Arturo se rió. En esta era, las personas mayores merecen ese nivel de protección. Y sinceramente, es raro ver a alguien tan firme como tú, tranquila durante todo el proceso. Respondí en voz baja. Solo no quiero volver a vivir con miedo de la firma de otra persona nunca más. Javier apareció después con un folleto. Mira esto. La biblioteca municipal tiene un curso de habilidades digitales para mayores. Cómo detectar correos de phishing, proteger tu información y gestionar cuentas online. Me reí. ¿Me estás llamando anticuada? Sonrió amablemente. No, quiero que seas lo suficientemente moderna como para que nadie pueda engañarte de nuevo. Así que me apunté. En la primera semana, aprendí a reconocer mensajes de texto falsos, a verificar cuidadosamente los dominios bancarios y a denunciar actividades sospechosas. En la segunda semana, aprendí a establecer contraseñas seguras y a almacenar datos de forma segura. Cada función que entendía me hacía sentir un poco más fuerte, como si los muros de una nueva fortaleza se estuvieran levantando, sólidos, sin más brechas. El instructor, un hombre de unos 30 años, dijo: Lo mejor es que la señora Sofía no tiene miedo de hacer preguntas. La gente solo es débil cuando tiene miedo de aprender. Sonreí. Fui enfermera. Si pude aprender a coser heridas, puedo aprender a proteger mi cartera digital. Esa noche, fui a casa, preparé una manzanilla, abrí mi lista de cuentas en el ordenador y miré los números claros y equilibrados. Nadie más los tocaba, sin transferencias misteriosas. Esos números no eran solo dinero, eran la prueba de la libertad. Javier pasó por allí y me vio teclear una contraseña. Sonrió. Pareces profesional. Dije, no olvides que solía dirigir una unidad de UCI. Las cuentas online son solo vías intravenosas digitales. Ambos nos reímos. Ese sonido no había llenado una habitación de forma tan natural en mucho tiempo, sin el peso de los recuerdos. Después de que Javier se fuera, me senté sola. Afuera, la nieve caía en silencio, las farolas reflejándose en el cristal de la ventana. Miré la foto de Rafael y susurré. Mira, amor, lo he conseguido. No solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo en paz. Dentro de mí, sin resentimiento, sin por qué. Todo había vuelto a su lugar. Mi hijo aprendiendo a ser decente de nuevo. Yo aprendiendo a confiar en mí misma. Cuando el reloj dio las 9 de la noche, cerré el portátil, apagué la luz y me fui a la cama, sin miedo a despertarme sobresaltada por la noche, sin el recuerdo atormentador de los 37 euros. Solo quietud y seguridad, del tipo que pasé toda una vida buscando de nuevo. Me metí en la cama, me tapé con la manta y sonreí en la oscuridad. Por primera vez, entendí profundamente que la justicia a veces no es el castigo, sino la tranquilidad de no tener que estar más en guardia. Cerré los ojos. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, como si el mundo mismo respirara ligeramente conmigo, y en ese sueño supe que por fin estaba verdaderamente en paz. Temprano por la mañana, preparé una taza de chocolate caliente y me paré junto a la ventana, mirando las montañas de Montserrat sonrojarse con el amanecer. El sol acababa de asomar por la cresta lejana, bañando la habitación en una luz suave y cálida, como una mano apoyada en mi hombro. Afuera, la nieve de anoche se derretía en el alféizar. Oí los pasos de Javier desde la cocina, el olor a café llenando el aire. Se apoyó en el marco de la puerta y preguntó en voz baja, ¿En qué piensas, Sofía? Sonreí, girando la taza para que el vapor subiera uniformemente. Me preguntaba a qué sabe la libertad, y ahora sé que sabe a tostada con mantequilla y sal. Javier se rió. Y yo también me reí, no el tipo de risa que fuerzas para parecer fuerte, sino una risa real, simple, ingrávida. La libertad, resulta, no es algo grandioso, es poder hacerte tu propio chocolate por la mañana, gastar tu propio dinero, decir no sin miedo al castigo,
Sobre la mesa, esperaba una pequeña grabadora. Hoy, decidí grabar el capítulo final de mi viaje, no para el juzgado, no para ningún archivo legal, sino para las personas que podrían estar viviendo en silencio en la oscuridad, como yo lo hice una vez. Pulsé el botón de grabar, y mi voz salió lenta y clara. Soy Sofía Vargas, 70 años. Hace un año, vivía con media taza de fideos instantáneos al día en una casa sin muebles. Hoy, tengo un hogar, cuentas a mi nombre y puedo respirar sin miedo. Solía pensar que la justicia significaba hacer que alguien pagara, pero la justicia es en realidad cuando ya no te están quitando nada. He vuelto a aprender a vivir, a confiar y, lo más importante, a protegerme. Hice una pausa, respiré hondo y continué. Si estás escuchando y te ves en esta historia, que sepas que no estás solo. Hay leyes y hay gente como yo, como Javier, como Arturo, como los terapeutas. Entendemos y te creemos. No te quedes en silencio. No te avergüences. La ayuda está ahí. Solo tienes que llamar a la puerta. Detuve la grabación, reproduje un poco y luego guardé el archivo titulado De los fideos instantáneos a un nuevo comienzo. El viaje de Sofía Vargas. Sonreí, dejé la grabadora y sentí que había cerrado un largo capítulo. No con lágrimas, sino con una respiración pacífica. Al mediodía, Javier me llevó al parque cercano. La hierba todavía estaba húmeda. Unos niños jugaban con un Golden Retriever. El aire de Barcelona es siempre claro, como si este lugar estuviera hecho para sanar. Sentada en un banco de madera, abrí mi pequeño cuaderno y anoté los planes para el próximo año. Ya no quería huir del pasado, quería usarlo para ayudar a otros. Mi plan tenía 3 partes. Dar charlas en el centro de mayores, compartiendo una lista de verificación de protección financiera personal, cómo gestionar los PIN, los extractos, los testamentos y el acceso a las cuentas. Unirme a la red Segunda Luz, proporcionando apoyo legal a mujeres mayores que enfrentan abuso económico. Publicar mi diario de audio, no para quejarme, sino para demostrar que levantarse a los 70 no es irracional. Javier lo leyó y asintió. Suena como un plan de recuperación. Respondí, medio en broma, medio en serio. No, es un plan para seguir viviendo correctamente. Por la tarde, mientras la luz del sol se derramaba por las cortinas, cogí la foto de Rafael de la estantería. En ella, todavía tenía esa sonrisa amable, la que me sostuvo durante décadas. Toqué el cristal ligeramente y dije, me salvé, Rafael. Quizás tarde, pero a tiempo. Creo que si él estuviera aquí, estaría orgulloso. Salvé a tanta gente como enfermera, pero solo ahora aprendí a salvarme a mí misma. Esa noche, llegó una carta de Mateo. El sobre tenía la caligrafía familiar, pero esta vez no dudé. Lo abrí y leí lentamente. Sin ahogos, sin temblores, solo una calma diferente a la de antes. Mi hijo escribió que el trabajo era estable, que seguía pagando a tiempo y que iba a ser voluntario en una organización que ayuda a víctimas de abuso económico. Doblé la carta y la guardé en una caja, sin lágrimas, sin ira, porque sé que a veces el remordimiento de otra persona no es un regalo para nosotros, es una recompensa que necesitan para seguir viviendo. A altas horas de la noche, encendí la lámpara del escritorio y escribí una nota para cualquiera que pudiera encontrar mi historia por casualidad. Si alguien está controlando tu dinero, haciéndote tener miedo de preguntar por tu propia cuenta, si tienes que pedir permiso para comprar medicinas o comida, si te llaman inútil o te dicen que no entiendes los tiempos, detente y recuerda que eso no es amor. Eso es abuso, incluso cuando no se levanta un puño. Pero tienes derecho a vivir de otra manera. Tienes derecho a quedarte con tu propio dinero. Y hay gente que te creerá y te ayudará. Dejé el bolígrafo, sintiendo mi corazón latir más despacio, ligero como un suspiro del alba. El perdón, me di cuenta, no es un deber instantáneo, es un proceso. No tengo que forzarme a amar a nadie solo para parecer noble. Solo tengo que dejar de permitir que el resentimiento dirija mi vida. Afuera, el cielo se tiñó de un suave naranja. Abrí la puerta y salí al porche. La nieve de anoche se había derretido en su mayor parte, dejando débiles manchas como recuerdos. Respiré hondo. El aire de Barcelona es seco y frío, pero no amargo. El sol se inclinaba abajo, mi sombra acortándose, señal de un día más largo. Javier salió con una rebanada de pan tostado recién hecho. Le di un bocado. La mantequilla se derritió rica y cálida. Lo miré y sonreí. Así que, a esto sabe la verdadera libertad. Ordinaria, pero tan buena que hace llorar. Él simplemente dijo,
Te lo mereces, Sofía. Asentí, con la vista levantada hacia las montañas, donde los últimos rayos todavía se extendían por el cielo. Y en ese momento, supe que mi viaje no había terminado. Solo estaba cambiando de dirección, de la supervivencia a guiar a aquellos que todavía están siendo privados. Me di la vuelta y entré. La luz se derramaba por la puerta, bañando cada marco, cada pila de libros, cada nota que había reclamado de mi antigua vida. Un nuevo día comenzaba, y finalmente estaba viviendo plenamente en mi propio amanecer. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este viaje. Si todavía estás escuchando, quizás tu corazón lleva una herida como la mía, la herida de ser menospreciado, utilizado o hecho olvidar tu propio valor. Solo quiero decir esto, no estás solo. Hay gente como yo, como Javier, como tantos otros que cayeron, se levantaron y se encontraron de nuevo. Dime desde dónde estás escuchando, un pequeño pueblo o una ciudad ventosa, porque quizás tu historia será la cuerda que saque a otra persona de la oscuridad. Si esta historia te ha conmovido, por favor, deja un comentario, un me gusta, suscríbete y comparte. No por mí, sino por aquellos que todavía sufren en silencio y que aún no saben que hay una salida. Agradezco a cada corazón que ha escuchado, y prometo que en cada historia que venga, seguiré contando para que cualquiera que haya sido herido pueda creer. La dignidad no se desvanece con el tiempo, la justicia nunca llega demasiado tarde, y la luz siempre encuentra su camino.